Hola amigos, buenas y lluviosas tardes. Llevo más de una hora intentando grabar este vídeo, pero es que no para de llover. Y digo, bueno, ¿qué hago? Entonces yo lo dejo, pero es que yo no tengo demasiado tiempo entre semana y hoy tenía intención de hacerlo. Pues nada, abro el paraguas y lo grabo como sea. Yo quería hablaros hoy de la epilepsia. Bueno, quería y lo voy a hacer. Hablaros de la epilepsia y el ejercicio físico, ¿vale? De la relación de la epilepsia con la actividad deportiva. De entrada os tengo que decir que a la epilepsia le pasa lo que le pasaba al asma, que no es un factor prohibitivo para la realización de ejercicio físico. Vamos, la persona epiléptica no está exenta de hacer ejercicio físico, o no debe estarlo. Incluso ya veremos que es beneficioso para ella. Bueno, ¿qué os tengo que decir entonces? De entrada, definir la epilepsia, que más o menos todos una idea intuitiva de lo que es la epilepsia la tenemos, ¿no? Pero, bueno, consiste, de hecho, es una enfermedad, como sabéis, del cerebro, ¿no? Una enfermedad de origen nervioso, neurológico, en la cual se producen una serie de episodios de crisis paroxísticas. Paroxísticas quiere decir que se instauran de una forma relativamente rápida, de una forma bastante aguda. De hecho, la palabra epilepsia viene del griego y significa coger por sorpresa. La traducción literal más o menos vendría a ser coger por sorpresa, lo cual indica que realmente es relativamente rápida su instauración. La instauración de la crisis, me refiero. Son crisis paroxísticas, como digo, y son crisis recidivantes. Recidivantes quiere decir que se repiten a lo largo de la vida de la persona. Hay varios episodios a lo largo de su biología, ¿no? De su historia biológica. Son de instauración, como he dicho, relativamente rápida y básicamente espontánea, aunque hay algunos factores que las desencadenan, pero suelen ser muchas veces de forma espontánea, imprevisibles. Además, su sintomatología también es bastante variada. La sintomatología más característica es la sintomatología motora, ¿no? En la cual se producen movimientos, contracciones bruscas de las extremidades, de una forma pues incontrolada y totalmente inconsciente e involuntaria por parte del paciente. Pero no es ni muchísimo menos la única sintomatología. Hay sintomatología sensorial también, en la que la persona puede tener o sentir determinados ruidos o luces, sintomatología sensitiva, con parestesias, sintomatología vegetativa, en fin, hay diferentes tipos de síntomas a lo largo de una crisis epiléptica, entre otras cosas porque hay muchas diferentes crisis epilépticas. Antiguamente, cuando yo estudiaba, me acuerdo que se solía clasificar en dos grandes grupos, que llamábamos el petit mal y el gran mal. Esta clasificación ya está superada. Pero hay diferentes tipos de epilepsia. Hay epilepsias focales, en las cuales pues, una extremidad se contrae de forma involuntaria y brusca. Epilepsias tónicas, en la cual la persona se produce un espasmo tónico de la persona y queda rígida. La epilepsia tónico-clónica, que era lo que antes se consideraba o se llamaba gran mal, en la cual la persona tiene una fase de contracción rígida y luego empieza a convulsionar y a tener movimientos incontrolados de las extremidades. Hay las crisis de ausencia, que era lo que básicamente antes se consideraba petit mal, en la cual la persona prácticamente no convulsiona y lo que hace es que se queda como desconectado de la realidad, digamos, ensimismado y desconectado. Y estas crisis pues, pueden tener un curso diferente, ¿no? Pueden durar segundos, algunas pueden durar minutos, y sobre todo en el gran mal, en las tónico-clónicas, pues muchas veces concluyen con un estado de somnolencia del paciente o incluso de sueño profundo, en la cual después el paciente, que puede durar incluso también largos minutos o hasta horas, ese sueño profundo, y el paciente pues luego se despierta y muchas veces pues no recuerda para nada lo que le ha pasado. No todas las crisis son así, pero bueno, como digo, hay diferente manera de manifestarse. Luego hay una epilepsia grave, que es el llamado estatus epiléptico, que se considera un estatus epiléptico cuando la crisis dura más de 30 minutos. Entonces, un estatus o son crisis repetidas en un periodo superior a los 30 minutos. Estas situaciones pueden llegar a ser graves. De todas maneras, la epilepsia, sin ser una enfermedad rara, como he dicho, hay que reconocer que con un tratamiento adecuado y unas medidas preventivas adecuadas, pues hay estadísticas que demuestran que hasta el 80-85% de las personas pueden tener su epilepsia totalmente compensada y llevar una vida relativamente normal. Por lo tanto, no es algo que nos tenga que asustar en demasía. La epilepsia tiene un estigma que durante muchos años a lo largo de la sociedad se ha considerado pues, una enfermedad que ocultar, una enfermedad que disminuye las capacidades de la persona, pero no siempre tiene por qué ser así, ni muchísimo menos. De hecho, grandes genios en la historia de la humanidad han sido epilépticos, ¿no? Se me ocurre por ahora Dostoyevsky, Napoleón, en fin, y más de alguno que ahora mismo no recuerdo, ¿no? Bueno, muy bien.
definida la epilepsia, como digo, hay varios tipos, crisis focales, etc. Lo que sí ocurre es que hay una serie de factores que son favorecedores de las crisis y que hay que tener en cuenta y que hay que prevenirlos, evidentemente. Estos factores pueden ser de diferente tipo, ¿no? Pueden ser biológicos, pueden ser sensitivos también, por ejemplo, sensoriales. Se me ocurre pensar en la epilepsia fotosensible, que es aquella en la que las crisis aparecen pues por la incidencia de luces muchas veces intermitentes, y agudas, no digamos, bueno, me refiero intensas, como pueda ser, pues no sé, ahora se me ocurren las luces de una discoteca, ¿no? Los videojuegos con luces demasiado llamativas, fosforescentes, digamos, pues intensas, vamos, que no se me ocurre ahora otro calificativo. Por ejemplo, estas epilepsias aparecen a veces de forma espontánea en una persona pues, que vaya en un coche, por ejemplo, ¿no? Y por la noche, pues la sucesión de las farolas, la sucesiva sucesión de la luz de las farolas, pues puede provocarle o puede favorecerle una crisis epiléptica. Bueno, esto tampoco es lo más frecuente ni mucho menos, pero está. En las mujeres, por ejemplo, parece ser que también son las crisis un poquito más fáciles cuando se tiene la menstruación, en los días de regla. Pero lo que sí es un factor claramente favorecedor y que hay que tener muy en cuenta es la privación del sueño. El no dormir lo suficiente sí que es un factor muy importante a la hora de favorecer la epilepsia, la crisis epiléptica. Muy bien, ¿qué más os tengo que decir al respecto? De entrada, pensad que el deporte en sí mismo no solamente no es un factor favorecedor de las crisis, sino que tiene un carácter preventivo, porque la persona cuando está realizando una actividad física pues está más concentrada en su actividad, y esto es algo que se ha demostrado preventor de las crisis. Parece que muchas crisis aparecen más cuando la persona está aburrida, somnolienta, inactiva. Evidentemente esto no ocurre cuando está haciendo el deporte. Vamos a ver, la exploración clave para diagnosticar la epilepsia es el electroencefalograma. El electroencefalograma es algo parecido a lo que os expliqué cuando os hablaba del corazón y os comentaba lo del electrocardiograma. Acordaos, el electrocardiograma era el registro de la actividad eléctrica del corazón, pues el electroencefalograma es el registro de la actividad eléctrica del cerebro. Pensad que el cerebro es, está formado por las neuronas, ¿no? Y las neuronas lo que hacen para transmitir sus impulsos es una descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica después se transmite en la sinapsis, pero básicamente, en definitiva, es electricidad lo que hay en el cerebro. Bueno, pues el electroencefalograma lo que hace es detectar esta actividad. Muy bien. El electroencefalograma se realiza normalmente en los periodos intercrisis. Es muy difícil hacer un electroencefalograma cuando la persona está teniendo una crisis epiléptica. Primero porque tendrías que tener esa coincidencia, y luego además porque la persona se convulsa y tal, pues es muy complicado. Hay algunos factores que se utilizan cuando el médico quiere explorar hacer un electroencefalograma para detectar posibles anomalías en las neuronas. Y uno de ellos, importantes, es la hiperventilación. A una persona que está realizándose un electroencefalograma se le hace hiperventilar, es decir, respiraciones profundas y seguidas, porque esto evidentemente hace bajar el CO2 de la sangre, y esta bajada del CO2 favorece la irritabilidad de las neuronas, con lo cual puedes detectar en el electroencefalograma algunas anomalías, pues eso, que favorezcan el diagnóstico. Pensad una cosa, una persona no se diagnostica de epilepsia hasta que no ha tenido 2 o más crisis de clara epilepsia. Me refiero a que una persona con una sola crisis no es considerada epiléptica y no hay que iniciar nunca el tratamiento cuando una persona ha tenido una sola crisis. Es a partir de la segunda crisis en la cual entonces, si el diagnóstico es claro, pues puede iniciarse el tratamiento. Además, el tratamiento de la epilepsia, hay muchos medicamentos, muchos medicamentos que se utilizan para prevenir las crisis y para evitarlas en lo posible, pues los barbitúricos, las benzodiazepinas, el diazepam, el fenobarbital, el valproato, en fin, debe sonar algunos medicamentos, no sé, el epanutin, el depaquine, en fin, hay varios medicamentos, el Keppra. No voy a dar ahora listas porque tampoco tiene demasiado sentido. Pero lo que se hace cuando una persona está diagnosticada de epilepsia es iniciar el tratamiento con dosis relativamente bajas de estos medicamentos e irla subiendo hasta conseguir la dosis terapéutica. A partir de aquí entonces se van realizando lo que se llama medidas de la dosis plasmática, los niveles plasmáticos de medicamento, para intentar dar la dosis lo más alta posible que favorezca sino que impida las crisis, pero
no lo más baja posible para evitar los efectos secundarios. Entonces se van haciendo estudios de los niveles plasmáticos a lo largo, pues, de la vida de esta persona. Normalmente, si no hay algo que haga que se tenga que repetir, pues normalmente se hacen una vez al año, ¿vale? Y con esto se va tanteando el tratamiento. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, a nivel deportivo, lo que sí os quiero decir es que, como he dicho ya, de verdad que me estoy repitiendo un poquito, pero es que no es una contraindicación. De hecho, el deporte, aparte de su elemento preventivo, lo que hace es favorecer la integración del enfermo epiléptico. Pensar que la epilepsia todavía tiene un cierto estigma para la persona que la padece y a veces se oculta, impide la integración social de este individuo, que normalmente suele ser un niño. Por lo tanto, el hecho de hacer deporte tiene efectos beneficiosos, aunque solo sea por eso, por favorecer la integración social, por aumentar la autoestima, por disminuir los niveles de ansiedad de esa persona. Uno de los factores que a veces asusta a los padres es que cuando se hace deporte, evidentemente la persona hiperventila, se acelera su respiración. Y te preguntan, hombre, si cuando le hacen la exploración lo hacen hiperventilar, está claro que el respirar aceleradamente puede ser un factor favorecedor. Pues no, en absoluto, cuidado. Porque es muy diferente la hiperventilación que se tiene cuando hacemos deporte a la que se tiene cuando se hace una exploración. Vamos a ver, los niveles de CO2 en sangre tienen que mantenerse en unos límites por encima de los cuales la cosa es mala, porque estaríamos entonces asfixiándonos, pero tampoco debe bajar excesivamente, porque si baja excesivamente, esto también produce sintomatología. La hipocapnia, que se llama, la bajada del CO2, produce sintomatología. Esto es lo que nos pasa cuando soplamos un globo o cuando inflamos el colchón de la playa, que nos viene un mareo. Esto es porque baja el CO2. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes un nivel de CO2 aquí, normal, hiperventilas, este CO2 baja por debajo de las cifras normales y produce sintomatología. Y esto es lo que se hace cuando se hace un electroencefalograma. Pero cuando tú estás haciendo deporte, lo que hace el deporte es aumentar el CO2 de la sangre, porque evidentemente hay un metabolismo acelerado, consumes oxígeno y aumentas el CO2. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es que estés aquí y bajes a niveles sintomáticos, sino que tú estás aquí, haces deporte y hiperventilamos para volver a las cifras normales. Por lo tanto, esta hiperventilación de la actividad deportiva no es favorecedora de las crisis epilépticas. No importa que la persona se canse. Eso sí que es verdad, que no hay que hacer a un epiléptico que haga pues esfuerzos extenuantes de altísima intensidad, porque bueno, tampoco es demasiado recomendable, ¿no? Pero esfuerzos aeróbicos, que son casi siempre los más recomendables para todo, en el caso del epiléptico los puede hacer y a un nivel de relativa intensidad, por lo que he dicho antes, porque no va a producirse una hipocapnia. Su hiperventilación es simplemente para una normocapnia, porque se está aumentando el CO2 por su ejercicio físico. Bueno, lo que sí está claro es que el deportista epiléptico tiene que evitar deportes de riesgo, que el sentido común ya te los dicta, ¿no? Está contraindicado pues que haga submarinismo, que haga escalada, sobre todo si no está supervisado, deportes de motor, ¿no? Entre otras cosas porque no se les... Bueno, depende, a ver, si no hay crisis sí que se les da el carnet, pero los deportes de motor, automovilismo, motociclismo, pues no se recomienda para nada. Paracaidismo, la natación sí está recomendada, pero siempre con supervisión. Y lo que se hay que hacer siempre con el deportista epiléptico es que no oculte su enfermedad. Los niños deben informar, los padres deben informar al entrenador e incluso a algunos compañeros de que esta persona tiene epilepsia. Entre otras cosas porque si se produce una crisis, pues evidentemente puedan saber lo que está pasando y puedan actuar en consecuencia. Lo fundamental es que esté bien tratado y bien compensada su afección. La adolescencia tampoco es un factor favorecedor de la epilepsia. Incluso la adolescencia se ha demostrado que las crisis pueden disminuir. El riesgo está en que en la adolescencia las personas, pues ¿qué pasa? Cuando las personas son adolescentes, yo todavía me acuerdo de cuando lo era, pues bueno, es una época de la vida en la que aumenta el consumo de alcohol, puede haber consumo de drogas, se trasnocha, falta de sueño, las discotecas... Estas cosas sí que entonces sí podrían ser favorecedoras, pero si todo esto lo evitamos de una forma relativa, pues el hecho de ser adolescente no es un efecto favorecedor. Por lo tanto, epiléptico puede hacer deporte con las condiciones que yo he dicho. Ya se me está acabando el tiempo para variar. Si se me ocurre alguna otra cosa que pueda considerar interesante, os la diré más adelante. Pero bueno, creo que con esto pues ya he dicho lo que quería decir, ¿vale? Epiléptico. Te conviene hacer deporte, con las precauciones dichas, pero no dejes de hacer ejercicio. Muy bien, amigos, hasta la próxima, que espero hacerlo con mejor tiempo. Muy bien.